Hermanos, esta tarde estaremos concluyendo una serie de dos sermones, de dos predicaciones titulada Los Hermanos de Antioquía. Y el día de hoy terminaremos el capítulo 11 con la segunda parte de esta serie. Después de haber detenido nuestro estudio exegético en el libro de los Hechos por motivos de Semana Santa, ahora regresamos para terminar este capítulo, específicamente en el capítulo 11, versos 25 al 30 en el libro de los Hechos. Una vez más, la predicación de esta tarde la encontramos en Hechos 11, capítulo 25 al 30, lo cual dice lo siguiente. Por favor, escuchen atentos y con reverencia a la santa palabra de Dios. Dear brethren, this afternoon we will be concluding a two-part sermon series titled The Brethren of Antioch. Today we will finish chapter 11, which is the second part of this series. After having stopped our exegetical study in the book of Acts for Holy Week reasons, we now return and finish chapter 11, specifically verses 25 to 30. Again, this afternoon sermon is found in Acts 11, verses 25 to 30, which says the following. Please listen carefully and with reverence to the holy word of God. El pasaje dice, hermanos, en el 25, So Barnabas went to Tarsus to look for Saul. 26, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 27, now in these days prophets came down from Jerusalem to Antioch. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. So the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea. Y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Hermanos, como recordamos hace 2 semanas, cuando empezamos esta serie de sermones en el capítulo 11, por causa de la persecución que se había levantado en Jerusalén después de la muerte de Esteban, los hermanos que habían sido esparcidos llegaron a Antioquía. Unos de ellos, que provenían específicamente de Chipre y de Cirene, predicaron el evangelio de Jesucristo a los griegos gentiles de aquella ciudad, y de esta forma se levantó una iglesia en la ciudad de Antioquía. Debido al gran número de personas que creyeron y se convirtieron al Señor, dado a que la gracia de Dios había crecido, las noticias llegaron hasta la iglesia de Jerusalén, la cual de inmediato envió a Bernabé para que fuera testigo de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Antioquía. Bernabé, al llegar y ver los resultados del evangelio, se regocijó y animó a los hermanos para que permanecieran fieles al Señor. Brothers and sisters, as we remember 2 weeks ago, when we began these two sermon series in chapter 11, because of the persecution that had a rise in Jerusalem after the death of Stephen, the brothers who had been scattered came to Antioch, and some of them came from Cyprus and Cyrene, and these brethren preached the gospel of Jesus Christ in Antioch to the Gentile Greeks in that city. Now, because of the great number of people who believe and turn to the Lord, given to the grace of God, the news of this new starting church in Antioch came to Jerusalem. And the church of Jerusalem immediately sent the brother Barnabas. And when he arrived to Antioch and he saw the results of the preaching of the gospel in this city, he rejoiced greatly. Not only that, but he also encouraged the brothers to remain faithful to the Lord. Y es aquí, hermanos, donde regresamos al pasaje sagrado esta tarde. En esta narrativa de los Hechos 25 al 30, el día de hoy, suceden cosas muy interesantes. Pero esta tarde quiero que pongamos atención a 3 hechos sobresalientes. Número 1, los hechos sucedidos con Bernabé y Saulo cuando estuvieron enseñando en Antioquía.
Número 2, un profeta de nombre Ágabo habló de una fuerte hambruna por toda la tierra. Y número 3, los hermanos de la iglesia de Antioquía decidieron ayudar a la iglesia de Judea. Pero es entonces, hermanos, que surgen varias preguntas. ¿Qué sucedió exactamente en Antioquía mientras Bernabé y Pablo enseñaban en este lugar? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Ágabo a la iglesia de Antioquía? Las respuestas a estas preguntas las responderemos en el sermón de esta tarde. Y de esta forma, hermanos, entramos de lleno al primer punto del sermón. And this is where we return to the sacred passage this afternoon. In this account, in verses 25 to 30, very interesting things happened. But this afternoon, I want us to pay attention to three outstanding facts. Number 1, the events of Barnabas and Saul when they were teaching in Antioch. Number 2, a prophet named Agabus spoke of a great famine throughout the land. And number 3, the brothers of the church of Antioch decided to help the church of Judea. But it is then that several questions arise. What happened in that city while Barnabas and Paul were teaching there? What exactly did Agabus say to the church of Antioch? The answers to these questions will be answered in this afternoon's sermon, and in this way we enter fully to the first point of the sermon. Y el primer punto, hermanos, lo encontramos en los versos 25 y 26. Lo primero que quiero que sepamos y recordemos aparte es que la relación entre Bernabé y Saulo ya era una relación estrecha. En el capítulo 9, verso 26 específicamente en el libro de Hechos, leemos que Saulo trataba de juntarse con los hermanos de la iglesia de Jerusalén, pero tenían miedo. Como recordamos, había sido perseguidor de la iglesia, ahora regresa a Jerusalén, los hermanos le tenían miedo. Entonces fue Bernabé en el verso 27 del mismo capítulo quien lo presentó a los apóstoles y a la iglesia, y con toda su conversión y gracias a esta acción, los hermanos le aceptaron como uno de ellos. Saulo empezó a predicar de inmediato la palabra y esto le trajo consecuencias a tal grado de que querían matarlo. Pero como recordamos de ese pasaje en el capítulo 9, los hermanos de la iglesia de Jerusalén lo llevaron a Cesarea y después de ahí lo enviaron a Tarso. Now, brothers and sisters, the first point of the sermon is found in verses 25 and 26. The first thing I want to say is that the relationship between Barnabas and Saul was already a close relationship. In chapter 9, here in the book of Acts, verse 26, we read that Saul was trying to get together with the brothers of the church in Jerusalem, but they were afraid of him. And of course, this makes sense. Saul, still at this time, is persecuting the church, and out of the blue, he comes and says, I'm one of you guys. Of course, the church is acting like, no, you're not one of us. But then what we remember that in verse 27 of the same chapter 9, Barnabas introduced Saul to the apostles and to the church, and he told them about Saul's conversion in the road to Damascus. And thanks to these actions, the brothers accepted him and embraced him as one of them. Now Saul right away began to preach the word of God, and this brought consequences to the degree that the Hellenistic Jews wanted to kill him. But the brothers of the church of Jerusalem took him to Caesarea, and then afterwards they sent him to Tarsus. Es entonces aquí en el verso 25, hermanos, de este capítulo 11, que Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Debido a lo que sucedió en Jerusalén con los judíos enelistas que querían matar a Saulo, Bernabé era testigo ocular de que los hermanos de Jerusalén lo enviaron a Tarso, y por esta razón Bernabé salió a buscar a Saulo a Tarso sabiendo que iba a estar en este lugar. It is then, brothers, that in verse 25 here in chapter 11, that Barnabas left to Tarsus to look for Saul. Now, because of what happened in Jerusalem with the Hellenistic Jews who were trying to kill Saul at this time, Barnabas was an eyewitness
that the brothers of the Jerusalem church sent him off to Tarsus, and for this very reason, Barnabas is going to Tarsus to find Saul, because he knows for a fact he's there. Después de esto, en el verso 26, Bernabé encontró a Saulo y lo trajo a Antioquía. Y se reunieron en la iglesia por todo un año. Enseñaban también a las multitudes. Ahora, hermanos, hasta este punto la iglesia de Cristo, tal y como él lo había predicho que la edificaría en Mateo 16, 18, sigue creciendo a pasos agigantados. Lucas escribe de esto aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versos 41 al 47, también en el capítulo 4, verso 4, también en el capítulo 5, verso 14, capítulo 6, verso 1, capítulo 9, verso 31, y aquí en el 11, 21 al 24. Fue en esta ciudad donde Saulo y Bernabé estuvieron juntándose, reuniéndose con los hermanos de Antioquía por todo un año, enseñando a las multitudes. Now, after this, in verse 26, Barnabas met Saul and brought him to Antioch. And they met there with the church for a whole year and taught a great many people. Up to this point, as we remember, the Church of Christ, as he had promised himself that he was going to build his church in Matthew 16, 18, the church continues to grow by leaps and bounds. Luke, write of this here in the book of Acts in chapter 2, verse 41 to 47, chapter 4, verse 4, chapter 5, verse 14, chapter 6, 1, chapter 9, verse 31, and as we saw 2 weeks ago in chapter 11, verses 21 to 24. So here, Barnabas and Saul were with the brothers of Antioch for a whole year, teaching to the multitudes. Luego, hermanos, al final del verso 26, leemos que los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es muy interesante, porque nos hace pensar en la pregunta, ¿qué vieron los ciudadanos de Antioquía en los hermanos de la iglesia? Tuvieron que haber visto algo. Escuchen las palabras del Catecismo de Heidelberg en respuesta a la pregunta 32, la cual dice, ¿por qué te llamas cristiano? La cual responde a la pregunta y declara lo siguiente, vean lo que dice. Porque soy miembro de Cristo por la fe y soy participante de su unción, para que así pueda confesar su nombre y presentarme un vivo sacrificio de agradecimiento a Él, y también con una conciencia libre y buena yo pueda luchar contra el pecado y Satanás en esta vida, después reinar con Él eternamente sobre todas las criaturas. Esta respuesta, hermanos, del Catecismo de Heidelberg detalla claramente cuáles son los distintivos que deben de caracterizar a una persona que se hace a él mismo o a ella misma llamar cristianos. En otras palabras, los ciudadanos de Antioquía veían estos distintivos en los hermanos de la iglesia. Then at the end of verse 26, we read that in Antioch, the disciples were first called Christians. Now this is very interesting, because then it makes you think, what did the citizens of Antioch see in the brothers of that church? They must have seen something. Now listen to the words of the Heidelberg Catechism in answer to question number 32, which reads as follows, quote, "But why do you call yourself a Christian?" End quote. Which the Catechism answers to this question and states, quote, "Because I am a member of Christ by faith, and thus I'm partaker of his anointing, that so I may confess his name and present myself a living sacrifice of thankfulness to him, and also that with a free and good conscience I may fight against sin and Satan in this life, and afterwards I reign with him eternally over all creatures." End quote. Now, brothers and sisters, this answer from the Heidelberg Catechism clearly details the distinctives that should characterize a person who calls him or herself a Christian. In other words, the citizens of the city of Antioch, who were not part of the church,
we're looking at the actions of these people of the church, and they were seeing something different. Más aún, hermanos, consideremos la palabra de nuestra confesión de fe en el capítulo 26, párrafo 6, lo cual dice lo siguiente: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian, pongan atención a las siguientes palabras, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando, atención a las palabras, sujeción a los preceptos del Evangelio. Hermanos, esto fue lo que sucedió exactamente en la ciudad de Antioquía. Los ciudadanos de aquella ciudad vieron la conducta y los hechos del hermano y de los hermanos de la iglesia y les llamaron cristianos en ese lugar por primera vez. Estos hermanos, estas personas quienes predicaban a Cristo y a este crucificado, vivían diferente, hablaban diferente y se conducían diferentemente de todas las personas en esta ciudad. Let us furthermore, brothers and sisters, consider the words of our confession of faith in chapter 26, paragraph 6, which states the following, quote, the members of these churches are saints by calling, visibly manifesting and evidencing, listen to this, in by their profession and walking their obedience unto that call of Christ, and do willingly consent to walk together according to the appointment of Christ, giving up themselves to the Lord and to one another by the will of God, in professed subjection to the ordinances of the gospel, end quote. Dear brethren, this is exactly what happened in the city of Antioch. The citizens of that city saw the conduct, the manners of the brothers of the church, and they called them in this place Christians for the first time. They saw these people, they saw these brethren who preached Christ and Him crucified, living differently, speaking differently, and they were conducting themselves differently from all the people in that city. Hermanos, Bernabé y Saulo estuvieron reuniéndose con los hermanos de aquí en Antioquía por todo un año. En el transcurso de este año, un profeta de nombre Ágabo dio a entender a la iglesia que vendría una hambruna. Y es en el verso 27, hermanos, que leemos que por aquellos días, obviamente en aquellos días que dice el verso 27, que habla Lucas, significa en aquellos días mientras Bernabé y Saulo enseñaban en la iglesia. Y fue en esos días que unos profetas de Jerusalén descendieron a Antioquía. Y algo muy interesante que quiero que veamos en este versículo. El pasaje dice que eran unos profetas de Jerusalén. Pero debemos saber qué significan esas palabras exactamente. Quiero empezar definiendo a grandes rasgos la palabra profecía. La palabra profecía en el idioma original que se escribió en la Biblia, en su traducción literal significa proclamar públicamente. Es por eso que en este tiempo apostólico del libro de los Hechos, los apóstoles proclamaban públicamente el Evangelio de Jesucristo. Pero en el caso específico de Ágabo, que estamos hablando en el verso 27, él era un hombre que tenía la capacidad de poder expandir, y no solamente expandir, sino también interpretar las difíciles profecías del Antiguo Testamento. Esto lo hacía un profeta. Now, Barnabas and Saul were meeting and teaching the brothers of Antioch for a whole year, which during this time, a prophet named Agabus foretold to the church that a famine would come.
So then this takes us to verse 27. And it is here that we read that in those days, obviously those days that we read here in verse 27, meaning in those days when Barnabas and Saul were teaching the church of Antioch. And it was in those days that some of the prophets of Jerusalem went down to Antioch. And there is something very interesting that I want us to see in verse 27. The passage says that they were prophets from Jerusalem. But we need to know what those words mean exactly. And I want to start by outlining the word prophecy. The word prophecy in the original language that the Bible was written, in its literal translation, means to proclaim publicly. It is for this reason that in this apostolic time of the book of Acts, the apostles publicly proclaim the gospel of Jesus Christ. But in this very specific case of Agabus, he was a man who had the ability to expound and to interpret the difficult prophecies of the Old Testament. Es necesario, hermanos, que también sepamos que en este tiempo apostólico, la profecía estaba compuesta de dos partes. Número uno, literalmente Dios comunicándose con los hombres. Ahora, esta comunicación a veces estaba compuesta de predicciones futuras. Y número dos, la proclamación pública de las Escrituras para la instrucción, consolación y exhortación de la iglesia. En otras palabras, la profecía y por consecuente el profeta tenía la responsabilidad de comunicar mensajes divinos, morales y espirituales a los hombres. It is also necessary that we know that in this apostolic time, the prophecy was composed basically of two parts. Number one, to simply put it, God communicating with men. Now, this first part of the prophecy could sometimes be accompanied by future predictions of something. And number two, the public proclamation of the scriptures for the edification and instruction, consolation, and exhortation. In other words, prophecy, and consequently the prophet had the responsibility of communicating divine, moral, and spiritual messages to men. Hermanos, hago esta aclaración porque en el verso 28, uno de esos profetas que vinieron de Jerusalén de nombre Ágabo daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente había un gran hambre en toda la tierra. Como he expresado anteriormente, los profetas proclamaban públicamente mensajes divinos, morales y espirituales, pero en este caso de Ágabo no es ninguna de esas cosas. Más bien es una predicción no solamente física, sino futura. Es de suma importancia, hermano, notar que Lucas especifica de Ágabo que Ágabo daba a entender por el Espíritu Santo. En otras palabras, esto no era algo que tuviera en su mente o no era algo que se le había ocurrido a él, sino que el Espíritu mismo de Dios le dio este mensaje. Escuchemos las palabras de Juan Calvino en su comentario a este pasaje. Vean lo que dice. Lucas expresa claramente que el Espíritu de Dios fue el autor de esta profecía para que sepamos que no fue una conjetura tomada por las estrellas ni por causas naturales. Otra vez, Ágabo no jugó al filósofo a la manera de los hombres, sino que pronunció lo que Dios había designado por la secreta inspiración del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, Juan Calvino está asegurando y reafirmando lo mismo que el apóstol Pedro escribió a los hermanos de la dispersión en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, la cual dice, escuchen las palabras: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Now, brothers and sisters, I'll make this clarification because in verse 28, one of those prophets who came from Jerusalem named Agabus stood up and foretold by the Spirit that there will be a great famine of the whole world.
Now, as I previously expressed, the prophets publicly proclaimed divine, moral, and spiritual messages to people. But in this case, it's none of this. In fact, this is a physical action, and not only that, but it's a future action. It is very important for us to know that Luke specifies that Agabus foretold by the Spirit. In other words, this was not something that he had in his mind, something that he had come up with. On the other hand, the Spirit of God gave him this message. Now listen to the words of John Calvin in his commentary to this passage. Quote, Luke plainly expresses that the Spirit of God was the author of this prophecy, that we may know that it was not a conjecture taken by the stars or some other natural causes. Again, that Agabus did not play the philosopher after the manner of men, but he uttered that which of God had appointed by the secret inspiration of the Spirit. End quote. In other words, what John Calvin is saying, he's affirming the same words that the Apostle Peter spoke to the brothers of the dispersion in 2 Peter 1:21, which states the following. Listen to the words. For no prophecy was ever produced by the will of men, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Al final del verso, hermano, Lucas nos dice que Ágabo dijo que ciertamente habría una gran hambre sobre toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Primeramente quiero aclarar que las palabras ciertamente habría una gran hambruna en toda la tierra, específicamente las últimas palabras en toda la tierra, obviamente se refiere al Imperio Romano. En otras palabras se refiere, la traducción exacta de estas palabras se refiere a toda la tierra habitada. En otras palabras, en toda la tierra donde había gente. Pero es muy importante también que Lucas mencione al emperador Claudio. Claudio era el cuarto emperador romano que reinó en el Imperio Romano entre los años 41 al 54, en lo que está sucediendo todas estas cosas. Lo que Lucas nos tiene intención al mencionar a Claudio es demostrar la autenticidad de los hechos ocurridos con la iglesia de Antioquía, afirmando con la misma historia que estos hechos estaban ocurriendo en la iglesia de Antioquía y de Jerusalén mientras Claudio el emperador estaba gobernando. Algo que ni los historiadores más escépticos podrían negar. Now at the end of this verse, Luke tells us that Agabus said that there will be a great famine over all the world, and this took place in the days of Claudius. First of all, I want to clarify that the words there will be a great famine over all the world, especially the latter words over all the world. Obviously, these words refers to the Roman Empire. In other words, these words mean in all the inhabited earth. Or in other words, in all the earth where there were people living. But it is also very important that Luke mentions the Emperor Claudius. Now, Claudius was the fourth Roman emperor who ruled the Roman Empire between the year 41 to 54. What Luke is doing, or his intention by mentioning Claudius in this passage, is to demonstrate the authenticity of the events that occurred with the church of Antioch in Jerusalem while they were living under the reign of Emperor Claudius, something that not even the most skeptical of the historians could deny. Pero la pregunta entonces queda sin contestar, hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos de la iglesia de Antioquía al escuchar las palabras del profeta Ágabo? ¿Por qué fue una profecía dada por Dios?
Las respuestas, hermanos, las encontramos en los versos 29 al 30. Pero antes de ir allá, como recordamos en Hechos capítulo 4, verso 34 a 35, donde leemos que no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras las vendían y las traían el precio de lo vendido y las depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. Hermanos, eran evidentes en esta iglesia el amor que los hermanos se tenían el uno por el otro. Después de todo, simplemente estaban siendo obedientes al mandato de su maestro cuando les dijo en Juan 13, 34 al 35, ámense los unos a los otros. Ámense como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros y todos conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Pero tiene mucho sentido que los hermanos de la recién fundada iglesia de Jerusalén se amaran unos a otros. Después de todo, eran de la misma ciudad y muchos de ellos se conocían desde hace mucho tiempo anteriormente, personalmente. But then a couple of questions then remains unanswered. What did the brothers of the church of Antioch do when they heard the words of the prophet Agabus? A second question also. Why a prophecy? The answers to these questions are found in verses 29 and 30. But before we get there, as we remember in Acts chapter 4, verses 34 and 35, we read that there was not a needy person among them, for as many as were owners of land or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it to the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. Brothers and sisters, it was evident then the love that the brothers had for each other. After all, they were simply being obedient to the command of their master when he said in John 13, 34 and 35, love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. And then Jesus continues saying, by this all people will know that you are my disciples, if you love one another. But it makes perfect sense that the brothers of the newly founded Jerusalem church should love one another. After all, they were from the same city. Many of them had known each other for a long, long time personally. Un hecho muy parecido, hermanos, sucedió en el verso 29, aquí en el capítulo 11. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Eso quiere decir que después de que el profeta Ágabo habló por el Espíritu que vendría una hambruna, los hermanos de Antioquía decidieron bendecir a los hermanos de la iglesia de Judea. Como vimos antes, los hermanos de la iglesia de Jerusalén tenían todas las cosas en común, dado que se amaban unos a otros. Pero no solo eso, sino que también reconocían las necesidades de los demás. Es entonces, hermanos, que surge una pregunta. ¿Cómo podrían sentir este mismo amor los hermanos de Antioquía por los hermanos de la iglesia de Jerusalén? Personas que jamás habían visto ni conocido. La respuesta la encontramos en el mismo pasaje de Juan, capítulo 13, verso 34 que leímos anteriormente. El Señor les da un mandato de que se amen los unos a los otros como Él los había amado. Creo que esto se hace evidente en ejemplos de nosotros cuando amamos a otros hermanos que nunca hemos conocido personalmente. Un caso específico, en mi caso, cada vez que veo al hermano Arcis Pro, tengo un amor tan grande por él que por él no lo puedo explicar. No sé por qué lo amo tanto. Nunca lo he visto personalmente, pero hay un amor especial para ese hermano. Now, a very similar situation happened here in verse 29 in chapter 11, where the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea.
This means that after Agabus foretold by the Spirit that a famine will come, the brothers of Antioch decided to bless the brothers of the church of Judea. We saw earlier the brothers of Jerusalem, the brothers of the Jerusalem church had all things in common, given that they love one another, but not only that, but they also recognize the need of others. It is then that the question arises, how could the brothers of the church of Antioch feel the same love for the brothers of the church of Jerusalem? People that they have never seen or known. The answer is found in the same passage we just read earlier in John 13, 34 and 35. The Lord gave in the command that they should love one another as He had loved them. I think that a clear example of this is sometimes we love other brothers we have never seen nor met. In my case, every time I see Brother R.C. Sproul, I feel a very deep love for this brother, and I don't even know why. Actually, I know why, because of the Spirit, but I've never seen the brother nor met the brother, but I love him so much. Hermanos, el Espíritu Santo que les había quitado el corazón de piedra y les había dado un corazón de carne en la regeneración, les hacía estar unidos sin conocerse o haberse visto las caras los unos a los otros. En otras palabras, como lo expresa la carta a los Efesios en el capítulo 4, los hermanos de Antioquía, junto con los hermanos de Jerusalén, vivían en amor, en un cuerpo y en un espíritu. Es por esta razón que al escuchar que la hambruna se acercaba, decidieron en sus corazones, siendo guiados por la unidad del Espíritu Santo, ayudar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, y siguieron exactamente los pasos de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, dando voluntariamente a lo que cada uno tenía y como cada uno podía. Now the Holy Spirit, who had taken away their heart of stone and given them a heart of flesh in regeneration, united them even without knowing each other, having seen one another's faces. In other words, as the letter to the Ephesians expresses in chapter 4, the brothers of Antioch, along with the brothers of Jerusalem, lived in love in one body and one spirit. It is for this reason that in hearing that the famine was approaching the land, they decided in their hearts, led by the unity of the Spirit, to help the brothers of the Jerusalem church, and followed exactly the footsteps of the brothers of the Jerusalem church, giving voluntarily according to their own ability. Y es entonces, hermanos, en el verso 30 que el plan de ayuda que se había pactado en la iglesia de Antioquía para con los hermanos de Jerusalén se lleva a cabo. No solo tomaron la decisión, sino que tomaron una acción. Una vez más, como recordamos en Hechos capítulo 4, verso 35, los hermanos de la iglesia de Jerusalén depositaban a los pies de los apóstoles el dinero de las propiedades vendidas, y este dinero se distribuía a cada uno según su necesidad. Aquí en Antioquía, los hermanos, en un gesto de solidaridad, amor, compasión y ayuda y unión en el espíritu, cumplieron consistentemente con los mismos pasos tomados por la iglesia madre, juntando el dinero, y lo mandaron a los ancianos por la mano de Bernabé y Saulo. It is then in verse 30 that the plan of the church of Antioch had agreed upon helping the brethren of Jerusalem is carried out. Not only that they made the decision, but they acted. They took action. Once again, as we recall in Acts 4:35, the brothers of the Jerusalem church laid the money at the apostles' feet, and the money was distributed to each according to their need. Now in Antioch, the brothers, in a gesture of love, compassion, help, and union in the Spirit, consistently fulfilled the same steps taken by the mother church, gathered the money together, and sent it to the elders by the hand of Barnabas and Saul.
Esta verdad, hermanos, de la comunión de los santos está claramente expuesta en la Confesión Bautista, en el párrafo 27, verso 2, con las siguientes palabras. Escuchen lo que dice la confesión. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua. Vean lo que dice. Así como ayudarse los unos a los otros en las cosas externas, según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentre, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua con los santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad en el que el nombre tiene sus bienes y sus posesiones. En otras palabras, hermanos, nuestra confesión claramente expresa en el capítulo 27 nuestra obligación de asistir en todo lo posible, en todo tiempo, a aquel o aquella persona que no solo por su confesión, sino por sus obras demuestra ser parte de la familia de Dios. Now, this truth of the communion of the saints is clearly stated in the Baptist Confession, chapter 27, paragraph 2, with the words, quote, "Saints by profession are bound to maintain an holy fellowship and communion with the worship of God, and in performing such spiritual services as tend to their mutual edification," listen to the words, "as also in relieving each other with outward things according to their several abilities and necessities, which communing according to the rule of the gospel, though especially to be exercised by them in relation wherein they stand, whether in their families or their churches, yet as God offered opportunity is to be extended to all the household of faith, even all those who in every place call upon the name of the Lord Jesus. Nevertheless, their communion with one another as saints do not take away or infringe the title or property which each man has his goods and possessions." In other words, what a confession is expressing in chapter 27 is our obligation to attend and to help at all possible times anyone who not only by his confession but by his fruit shows to be part of the family of faith. Hermanos, esta narrativa que acabamos de estudiar demuestra varios aspectos de nuestro amoroso y misericordioso Dios. Primeramente, podemos ver en este pasaje claramente la divina omnisciencia de Dios. Los profetas de Jerusalén descendieron a Antioquía y visitaron a los hermanos de aquella ciudad. El profeta de nombre Ágabo se levantó de entre ellos y habló por el Espíritu Santo que habría una hambruna por toda la tierra. Como ya hemos establecido anteriormente, fue el Espíritu Santo quien le dio estas palabras a Ágabo para que le repitiera a los hermanos. Esto significa que Dios en su santa, eterna y soberana omnisciencia sabía lo que iba a suceder en el futuro y por eso utilizó al profeta Ágabo para advertir a la iglesia de lo que iba a suceder. Hermanos, la ventaja que tenía la iglesia de Cristo sobre todos aquellos que no eran parte de ella era inmensa. Dios, al advertir de lo que vendría en el futuro, sería como si los hermanos de la iglesia de Antioquía supieran de un tsunami y huyeran de la ciudad antes de lo que los mismos sismólogos advirtieran en televisión. Brethren, this account which we have just studied shows several aspects of our loving and merciful God. First, we can clearly see in this passage the divine omniscience of God.
the prophets of Jerusalem went down to Antioch and visited the brothers of that city. The prophet named Agabus rose among them and foretold by the Holy Spirit that there will be a famine throughout the whole earth. As we have already stated, it was the Holy Spirit who gave these words to Agabus to repeat to the brethren of the church of Antioch. This means that God in His holy, eternal, and sovereignty omniscient knew what was going to happen in the future. And this is why He used the prophet Agabus to warn the church of what was going to happen. The advantage that the Church of Christ had all over those who were not part of it was massive. By God warning of what would come in the future would be like if the brothers of Antioch knew of a tsunami and fled the city before anything was even warned to the general public in television. Segundo, hermanos, esta narrativa vemos claramente la providencia de Dios. La confesión de 1689 en el capítulo 5, párrafo 7, declara sobre la divina providencia lo siguiente. Escuchen las palabras, hermanos. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. En otras palabras, hermanos, después de que Ágabo se levantó de entre los hermanos y predijo la hambruna por el Espíritu, los hermanos de la iglesia de Antioquía decidieron en su corazón ayudar a la iglesia de Judea. Esto quiere decir que Dios de un modo muy especial advirtió de la hambruna, pero no solo eso, sino que dispuso las cosas necesarias para el cuidado de su iglesia y con esto guardar de ella, proveer para ella, para que ésta preservara y de esta forma seguir cumpliendo con la promesa hecha por el Hijo de Dios, que Él y solamente Él edificaría su iglesia y no persecución, no hambruna, ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Second, in this narrative we see clearly the providence of God. The 1689 Confession of Faith, chapter 5, paragraph 7, declares divine providence as follows, quote, "As the providence of God doth in general reach to all creatures, so after a more special manner takes care of his church and dispose of all things for the good of it." In other words, brothers and sisters, after Agabus stood up among the brethren and foretold the famine by the Spirit, the brothers of the church of Antioch decided in their hearts to help the church of Judea. This means that God in a very special way warned about the famine, but not only that, but He arranged the necessary means for the care of His church, and with this, to protect her, to provide for her, so that the church will persevere in this way, fulfilling the promise made by the Son of God, that He will build His church and no persecution, no famine, and not even the gates of Hades will prevail against her. Pero hermanos, hay algo más que quiero que recordemos esta tarde. La gente de la ciudad de Antioquía, al ver las acciones y conducta de los hermanos, le impulsó a llamarle cristianos por primera vez. Esto quiere decir que había algo sobresaliente en estas personas. ¿Qué era lo que había en ellos? Entonces, hermanos, me obliga a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Es gracia soberana diferente? ¿Puede una persona que nunca nos ha visto, quien nos visita por primera vez, ver el amor de Cristo y el amor de los unos a los otros? Más aún, pueden personas con las que nos relacionamos ver estas cualidades en nuestras familias. Más aún, pueden verlo en nuestra persona. Pueden ver estas cualidades donde trabajamos, en la escuela, en las actividades con personas inconversas. Pueden verlo. Hermanos, amigos,
Hermanas, déjenme decirles que si estamos dando fruto y con esto estamos dando a la gloria de Dios, la gente lo está mirando. Hermanos, puedo asegurarles que si Gracia Soberana es una iglesia donde nos amamos unos a otros, un lugar donde amamos y obedecemos a Cristo, hermanos, Dios en su divina providencia y omnisciencia cuidará y suplirá todas las necesidades que su iglesia pueda tener, porque su Hijo Cristo con su sangre la compró y prometió, y si Cristo prometió, Cristo va a cumplirlo. There's something else I want us to remember this afternoon. The people of the city of Antioch saw the actions and conduct of the brothers and sisters, and that literally made them to call them Christians for the first time. This means that there was something special about these people. There was something different about them. There was something outstanding about them. Why were they different from everybody? These brothers and sisters then forces me to question ourselves. Is Gracia Soberana different? Can a person who has never seen us, a person who is visiting us for the first time, see and feel the love of Christ and the love for one another? Moreover, can the people with whom we relate see these qualities in our families? Moreover, can the people with whom we relate see that in our person as individuals? Can they see the fruit of the Spirit at the places we work, at school, in the activities we share with unconverted people? Brothers and sisters, let me tell you that if we are bearing fruit, and by that we are giving glory to God, people is seeing it. Brethren, I assure you that if Gracia Soberana is a church where we love one another, a place where we love and obey Christ, God in His divine providence and omniscience will take care of us and everything that we need, and He will supply all the needs for His church. This is because His Son Jesus Christ bought His church with His blood, and He promised He will build it, and if He promised it, it will come true. Vamos a hacer nuestra oración de aplicación, hermanos. Let's do our prayer of application. Let's stand up and then we'll sing a hymn number 110 after that. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantamos el himno número 110 después de orar. Vamos a orar primero. Let's pray first. Father, as we hear your word, as we hear the examples of the brothers of Antioch, Father, help us to be like the church of Antioch. Loving brothers. Father, transform us to be a church that obeys your word. Ayúdanos, Señor, a ser más como tu Hijo Cristo. Ayúdanos a dar fruto, Señor. Ayúdanos a que la gente vea diferencia en nosotros, que hablemos diferente, que actuemos diferente, que pensemos diferente, que pueda ver la gente, Señor, el trabajo del Espíritu en nosotros. Señor, aquellos que no te conocen, Señor, habla sus vidas. Transforma sus corazones, llámales, Señor. Dales un corazón nuevo. Ten misericordia de sus almas, Señor. Padre, en tus manos encomiendo gracias, Señor, pero no solo eso, sino que pido también por la Iglesia Universal. Bendice a tu iglesia y a los hermanos donde quiera que estén. We pray all these things, Father, in the name of your Son, Jesus, our Savior. Amen.